Perfecto, ya está grabando. Vamos a compartir la ventana de OneNote. ¿Es esta? Ahora sí. Bueno, chicos, ahora sí empezamos la clase. Voy a abrir el chat por si las dudas. Listo. Ahora sí. Y lo minimizamos lo más que podamos. Ahora sí. Bueno, tenemos esto, lo siguiente. Uy, no sé, no se puso bien. Lol. A ver, de nuevo. Ahí, tal vez. Ahí fue. Ok, esa es la primera pregunta, ¿ok? Esto es sobre inducción magnética. Dice así, en la figura se muestran resistencias todas de un ohmio. A la barra se le aplica una cierta fuerza de magnitud F de manera que ésta se mueva con velocidad constante, ¿ok? A 38 metros sobre segundo. Me dice, determina la magnitud de la fuerza F medida en newtons considerando que la longitud L es igual a 13 centímetros, ¿ok? Yo me equivoqué en esta pregunta. ¿Cuántas preguntas son? Eran como 20 preguntas o 15 preguntas, no me acuerdo cuántas eran. Y esta era una de estas. ¿Ok? Entonces, me dice esto. Me dice que determine la magnitud de la fuerza que está aquí justamente, medida en newtons, considerando que la longitud L es igual a 3 centímetros. ¿Ok? Vamos a poner aquí un poquito más grueso el lápiz. Ahí. Listo. Ahora sí. Entonces, primero que nada, aquí tenemos la barra, ¿verdad? Y aquí tenemos justamente la fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces, sería así, pam, la velocidad queda por acá. Ok, para que la barra, ahora aquí me dice, para que la barra se mueva a velocidad constante, justamente, la fuerza aplicada, que es la que está aquí justamente, ¿ok? Debe ser exactamente igual y de manera opuesta, justamente, a la fuerza magnética, ¿ok? Entonces, esta es la fuerza magnética. Y esta es la fuerza opuesta que va a ser aplicada. Y por ese entonces se va a mover a velocidad constante. ¿Ok, chicos? Perfecto. Igual hacer un poco el volumen por si acaso. Ahí está. Ahora sí. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a mover el mouse acá. En este caso, aquí. Entonces, primero que nada, la fórmula de esto que está aquí, vamos a, primero que nada, a colocar la fórmula que necesitamos, que es el de la fuerza. Aquí, como se trata de una barra, entonces la fórmula de la fuerza sería la siguiente. Sería corriente multiplicado a la longitud multiplicado a justamente al campo magnético. ¿Ok? Y LB, tal cual. Ahora, aquí, si aquí tenemos justamente la parte del campo magnético y tenemos la longitud, entonces nos faltaría la corriente. ¿Cómo calculamos la corriente aquí? La corriente se mide justamente en la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm qué indica? Indica que sería igual a voltaje sobre resistencia. Simple, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. Multiplicado a la longitud al campo. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad? Ahora, como esto aquí justamente me está diciendo que justamente a la barra se le aplica una cierta fuerza de magnitud F, entonces, ¿cómo surge esa fuerza? Justamente surge de una FEM. ¿Ok? Entonces, aquí el voltaje sería justamente la FEM que necesitamos calcular. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fórmula de la FEM? Si ustedes se acuerdan un poco. Ahí. No, no, no. Momento. Ahí, listo. La fórmula de la FEM sería igual justamente a el BB. Le decíamos acá, el BB. ¿Cuál? LBB. Ahí está la longitud, el campo, la velocidad. ¿Ok? Entonces, aquí netamente es reemplazar la fórmula. Es LBV sobre resistencia multiplicado a la longitud por el campo. Simplemente esto decía R al cuadrado, campo al cuadrado, velocidad sobre la resistencia. ¿Ok? Hasta ahí van conmigo, imagino que sí, ¿ok? Bien, ahora, en este caso,
ya tenemos todo, tenemos todos los datos. Tenemos justamente la velocidad, tenemos el campo, tenemos la parte de la longitud. Nos faltaría nada más la resistencia. Y como pueden ver, la resistencia aquí es fácil de calcular. Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos justamente estas dos resistencias que están aquí, la de un ohmio y la que está aquí en serie, ¿verdad? Así que aquí se suman. Y estas que están aquí también están en serie, por lo cual se suman. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden observar, el circuito equivalente sería lo siguiente. Sería la resistencia de un ohmio, que es la que está aquí. Si lo pueden ver, aquí, acá. Tenemos justamente, aquí el circuito se divide en tres. Justamente aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Y aquí unimos por abajo. Y aquí sería justamente uno más uno, aquí sería 2 ohmios, aquí sería 2 ohmios y en medio sería un ohmio. Sería justamente 2, 1, 2. Entonces, y no hay más. No hay absolutamente nada más. Entonces aquí justamente quedaría calcular la resistencia equivalente. Y como todas ustedes pueden observar, están en paralelo, todas. Entonces sería la equivalencia. Va a ser igual justamente a uno sobre uno, valga la redundancia, más uno sobre 2 más uno sobre uno más acá, uno sobre 2. Y esto es la menos uno. ¿Ok? Entonces así nos quedaría la resistencia equivalente. Entonces aquí el total de esta ecuación me quedaría, si no me equivoco, 0,83. No me quedaría eso. Qué otro. Esto, voy a calcular mejor. Creo que me quedaría 0,3333, si no me equivoco. Pero, por si las dudas, voy a calcular. Sería justamente un medio, sería uno y unos tres. Claro, ahí está entonces, está bien. Sería entonces, yo voy a buscar la calculadora, pero mejor no. Un medio más un medio nos daría uno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos uno y uno también, así que sería justamente uno más uno sería igual a 3, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme ver si lo puedo mejorar. A ver, aquí. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Esto es uno, ¿verdad? Más. Si yo sumo ambos medios, me daría uno, ¿verdad? Y esto aquí también sería uno, a la menos uno. Si esto me da aquí 3 y yo lo invierto, entonces sería justamente un tercio. Ahí está. Ahora sí, mejora. Bueno, esa es la parte de la resistencia. Ahora sí, ya habiendo reemplazado todos los datos, pues ahora sí podemos calcular esa fuerza aplicada que necesitamos y que nos pide justamente el ejercicio. Que sería L al cuadrado, que es 13 centímetros, que sería 0,13 al cuadrado, más, no, claro, más, multiplicado al campo magnético, 0,38 al cuadrado, multiplicado a la velocidad, que es igual a 38 metros, sobre un tercio, que justamente, si ustedes lo ven, aquí es un tercio, y si y si lo hacemos la multiplicación de divisiones, pues ese un tercio, ese 3 perdón, pasaría a multiplicar. Así que aquí punto sería por 3. ¿Ok? Y esto nos quedaría un resultado de 0,278 newton. Y de esta manera hemos obtenido la respuesta de este ejercicio. Y ese técnicamente fue uno de los ejercicios. ¿Cuántos ejercicios fue? Fueron como 10, 13 ejercicios de mi lección. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio que tengan? Pues fue rapidito porque no quiero empacharlos tanto con inducción magnética. Si no hay dudas, procedemos con el último ejercicio de inducción magnética y así irnos con corriente alterna. Ok, prosigamos entonces.
Vamos al segundo ejercicio, vamos a ponerlo por acá. Pam, 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 aquí. Ok, este ejercicio sí lo respondí bien, así que este sí lo hice bien. Por acá, joder. 20. Este es. Dice lo siguiente. Una barra conductora de longitud L rota con rapidez angular constante alrededor de un pivote que pasa por un extremo de la barra. Existe un campo magnético uniforme B dirigido perpendicularmente al plano de rotación, como se muestra en la figura. Calcule la corriente inducida entre los extremos de la barra OA. ¿Ok? Técnicamente eso es lo que es el ejercicio. Me dan la velocidad angular, me da la longitud y me da el campo magnético. Pim, pim, pim. Ok, entonces, tenemos aquí, el resultado era 54. Aquí está el resultado. Y aquí está la marca de que es del ingeniero Roblero. On-site RAM. Ok, bueno, ahora sí. Primero que nada, conceptos. Hay que tener conceptos claros aquí. Aquí me dice que esto es una barra conductora, ¿verdad? Y dice que rota con rapidez angular constante. ¿Ok? Entonces, cuando una barra conductora de longitud L, como pueden ver aquí, rota con una velocidad angular constante, como aquí rota con aquí está justamente en un campo que está asimismo uniforme, entonces justamente esto que está aquí actúa como una batería. Esto quiere decir que aquí dentro hay una FEM. ¿Ok? Entonces justamente de ahí viene la parte de lo que es la inducción. ¿Ok? Entonces, me dice que primero calcule la corriente inducida, ¿verdad? Ok. La corriente inducida, como puede observar, es la típica ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, aquí hay dos partes. El cálculo de la resistencia, por un lado, y el cálculo de la FEM por el otro lado. ¿Ok? Y a partir de ahí unimos ambas, ambas respuestas para poder calcular la corriente. En este caso, primero calculamos lo más sencillo, las resistencias. Pueden ver aquí, es lo mismo que hicimos arriba. Y si pueden ver, al ingeniero le gustaba mucho las resistencias. Mucho, mucho, mucho. O sea, poner rombos de resistencias. Entonces aquí hay una única diferencia. Que en vez de que sea 2 1 2 en medio está justamente el 5. ¿Sí lo pueden ver? Es la única diferencia que hay. Entonces, en este caso, solamente quedaría ver que la resistencia equivalente sería igual a 1/2 más 1/2 más 1/5. Esto elevado a la -1. Calculando esto, 1 dividido para 2 más 1 dividido para 2 más 1 dividido para 5. Y esto era igual a -1. Esto es igual a 0,83. 3333, pero lo redondeamos a 3 decimales. Perfecto, hasta ahí bien. Bueno, ya hemos calculado la parte de resistencia. Check. Ahora, la parte de la FEM. ¿Ok? Justamente la FEM aquí, en la parte superior, como esto es una barra giratoria, como poderse cuenta, ¿ok? Aquí hay que calcular justamente por partes de la barra. Justamente, si cogemos un pedazo de la barra, entonces aquí sería justamente el diferencial de la FEM va a ser igual justamente al campo por la velocidad por ahora la longitud es la que varía aquí. ¿Ok? Entonces sería justamente uy, un L de L. ¿Ok? Entonces, aquí de manera en la que integramos todo para que la barra pues sea analizada en toda su longitud, pues justamente la integramos y nos quedaría que aquí sería la FEM va a ser igual justamente a, si aquí integramos L de L, sacamos hasta aquí,
ahí, la interacción de L de L. Entonces esto sería igual justamente al campo por la velocidad por L sobre 2. O sea, esto es al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Nada más. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para justamente calcular la parte de lo que sería la FEM. Entonces, aquí solamente quedaría reemplazar valores y ya está. Aquí el campo sería 0,62. La velocidad sería justamente, aquí la velocidad, como es una velocidad angular, ¿ok? Entonces, técnicamente es lo mismo que poner aquí 41,97. ¿Y qué más? La longitud 0,82 al cuadrado sobre 2. Esto me quedaría igual a 0,62 multiplicado a 41,97 multiplicado a 8, no, 0,82 al cuadrado. Y de para 2, 8,74. 8,75 redondeado. Bueno, si aquí le pusimos tres dígitos a la resistencia equivalente, entonces hay que poner aquí tres dígitos también acá. 8,748. Así. Esto es voltios. Y aquí me equivoqué en ponerle aquí ohmios. Ahora sí. Bueno, ya hemos calculado la resistencia, la FEM, y solamente quedaría calcular la corriente, que sería justamente 8,748 sobre 0,833. Y esto me daría igual a la respuesta, que sería igual a 10,498 amperios. Como puedo observar, la respuesta que se encuentra justamente puesta en la parte inferior, la que está acá, es similar, no es igual. Sin embargo, como aquí tenía un porcentaje de error de más menos 10, o sea, perdón, de más menos 0,1, si no me equivoco, pues se dio la respuesta como válida. Por eso es que tengo válida. ¿Ok? Pero en sí la respuesta, pues, como lo dije, válida. Así que nada, eso. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bueno, chicos, ahora sí, ya viene. Una disculpa, me había ido. Ahora sí. Entonces, no hay dudas, ¿verdad? Ya. Si no hay dudas, entonces ahora sí, oficialmente vamos a entrar con la parte de corriente alterna. Tenemos 1 hora y media con respecto a este tema, así que vamos a darle con todo, ¿ok? Entonces, primer tema con respecto a la corriente alterna va a ser lo siguiente. A ver, vamos aquí. El primer tema es justamente, o no, un tema de mi lección que hubo, que me equivoqué en esa pregunta. Así que, pues nada, tenemos lo siguiente entonces. A ver, no me figura bien la figura, así que tenemos lo siguiente. En este caso, como pueden ver aquí, dice lo siguiente. Ahora sí, en este caso, tenemos lo siguiente. Para el circuito RLC en serie de la figura, se muestran las lecturas de los voltímetros con los valores indicados. Voltaje 5, voltaje 3 y voltaje 1, de 5, 2 y 3 voltios cada uno. ¿Cuál es la lectura de voltaje V2 medido en voltios? ¿Ok? Entonces, justamente ahí se encuentra. Ahora, me dice lo siguiente. Me dice que el voltaje 5, no, voltaje 5. A ver, si aquí son dos puntos y
Y el puntaje sería de 20 sobre 20, porque así se calcula, entonces serían 10 preguntas. Ya, me tocaron 10 preguntas, imagínense, qué horrible. Ok, ahora sí, vamos a agarrar esto, ahora sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, voltaje 5 es igual a 5 voltios, o sea, el voltímetro 5. El voltímetro 3 es igual a 2, el voltímetro 1 es igual a 3. ¿Ok? Ahora, me dice cuál es la lectura de voltaje 2. ¿Ok? ¿Cómo se pone cuenta aquí? Aquí hay un pequeñito secreto. Bueno, esto es sencillo de verlo si ustedes lo captan pues a primera vista. Primero que nada, ignoremos un poco esto que está aquí. Ignoremos esto, ¿ok? Solo quedémonos con la parte superior, que es justamente nuestra fuente aquí, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿verdad? Tenemos estas tres. Aquí, para justamente calcular el voltaje general de todo esto, o sea, tipo el voltaje eficaz se podría llamar así, o el voltaje total, ¿cómo se calcularía todo esto? Si estamos justamente con valores RMS, ¿ya? Aquí justamente se calcula de la siguiente manera, que el voltaje total va a ser igual justamente ¿a qué? A la suma fasorial, ojo, fasorial de la voltaje de resistencia al cuadrado más la resta entre el voltaje del inductor menos el voltaje del capacitor al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es en general. ¿Ok? Ahora sí, viéndolo ahora sí, de manera en que incluyamos los voltímetros, ¿el voltaje total cuál es? El voltaje total justamente es el que abarca las tres. ¿Y cuál multímetro es el que abarca las tres? Pero un voltímetro. Es el 5. ¿Y cuánto vale el 5? 5 voltios. ¿Cuál es el voltaje R al cuadrado? Que es la resistencia. Es el voltaje 1. Y el voltaje 1 también lo tenemos. 3 voltios. Entonces aquí vamos a ir aquí. Tenemos justamente 3 al cuadrado más el voltaje del inductor, B2, que es el que estamos buscando, menos el voltaje del capacitor, es el B3. Así que aquí tenemos 2 voltios. Y esto es al cuadrado. Y eso es todo. Y hemos obtenido justamente, si despejamos bien todo de manera correcta, hemos despejado bien justamente la parte del voltaje 2 que nos piden, o el voltímetro 2. En este caso tenemos 5. Aquí, como esto es una raíz, pues lo pasamos al otro lado y lo ponemos al cuadrado, así igual justamente a 3 al cuadrado, más voltaje 2 o voltímetro 2 menos 2 al cuadrado, pasamos al otro lado el 3 al cuadrado, más sería igual justamente a voltaje 2 menos 2 al cuadrado. Este resultado sería 16. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25, menos 3 por 3, 9, y esto que es igual a 16. Así que sería justamente, borramos esto, sería 16 aquí, y esto es igual a ¿qué? A voltaje 2 menos 2 al cuadrado. Ahora, aquí, como pueden observar, aquí si lo hago, si resuelvo esta cuadrática, me salía justamente voltímetro 2 al cuadrado, me salía una cuadrática enorme. ¿Ok? En este caso, para evitar hacer la cuadrática, vamos a tener que justamente pasar al otro lado este 2 como raíz. Raíz 16. ¿Y aquí sería igual a qué? Aquí sería justamente el valor absoluto, así, de voltaje 2 menos 2. ¿Ok? Porque recuerden que aquí, si yo le pongo aquí raíz, se me elimina, pues, se me elimina la raíz y la parte cuadrática. Pero recordemos que aquí justamente también incluyen los valores negativos. Entonces, por eso es que yo le pongo el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, luego de esto, como ya tenemos esto, la raíz 16, la raíz cuadrada de 16 es igual justamente a ¿qué? A 4. 4 es igual a voltaje 2 menos 2. Ahora sí.
Si expandimos esto, tenemos justamente que sería igual a menos 4, voltaje 2, menos 2, 4, ¿verdad? Si aquí justamente ese 2 lo pasamos al otro lado, de cada una de estas, sería justamente igual a menos 2, voltaje 2, 6, ¿verdad? Este 2 pasa al otro lado aquí sumando, 4 más 2, 6, y menos 4 más 2, menos 2. Ahora, este es nuestro resultado en la parte del voltaje 2. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Aquí no sabemos si es justamente el de la izquierda o el de la derecha. Pero aquí hay una teoría. Dado que las lecturas del voltímetro, como pueden ver aquí, estamos en la parte RMS, justamente las lecturas del voltímetro son valores de magnitudes físicas que son no negativas escalares, entonces se anula cualquier resultado negativo. Por ende, el voltaje 2 sería igual a 6 voltios. ¿Ok? Y de esta manera, pues por eso es que yo me equivoqué aquí. Aquí 6. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio que se dio? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok, entonces, ¿tiene preguntas? ¿No respuestas? Para poder continuar. Creo que a partir de aquí se me acaban los ejercicios de la lección que yo tuve, pero pues quedan ejercicios de exámenes anteriores. Así que veamos. Por aquí. Sí, aquí justamente hay uno. A ver, sacamos esto y colocamos esto aquí. Y lo pegamos acá. Ok, pegamos y tenemos esto que está acá. Ok, hemos hecho 3 ejercicios por ahora. Si ustedes creen que voy muy rápido, me avisan por favor para poder reducir más la explicación, por si acaso. Yo voy rápido, creo, pero creo que estoy siendo prudente con los tiempos para que ustedes entiendan, ¿ok? Uy, ¿por qué se pone doble? Qué loco. No sé cómo recortar esto. A ver, lo tengo en Paint. A ver si por acá se mueve, por acá. Y ahora sí, tal vez. Ahí, copiamos y pegamos acá. Ahí fue, ahora sí. Ok, chicos. Este fue un ejercicio de examen, si no me equivoco, de mejoramiento, ¿eh? Dice así. La fuente del circuito proporciona un voltaje eficaz de 120 voltios. Aquí está, 120 voltios. A 60 Hz. Te piden calcular el voltaje de la resistencia, el voltaje del inductor y justamente el factor de potencia. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver. Momento. Primero que nada, si me piden el voltaje de justamente, ya, si me piden justamente el voltaje de la resistencia, entonces aquí voltaje es igual a ¿qué? A corriente por resistencia. Entonces me faltaría a mí calcular justamente los valores de la parte de voltaje eficaz y la parte de la corriente eficaz. ¿Ok? Porque estamos trabajando justamente en ¿qué? En valores eficaces. Ojo ahí. Entonces, habiendo hecho esto, aquí, ¿qué tenemos? Primero que nada, vamos a calcular justamente la corriente. ¿Ok? Porque la corriente eficaz es lo más complejo aquí de calcular, en este caso. Primero, aquí la corriente eficaz se calcula de la siguiente manera. Corriente eficaz es igual a ¿qué? A voltaje eficaz sobre la parte de la impedancia del ejercicio completamente. ¿Ok? Entonces aquí el voltaje eficaz, ¿a qué es igual? A 120. Pero ¿a qué es igual?
mi, mi impedancia. Mi impedancia, en cambio, sería igual a lo siguiente. Sería 20 al cuadrado, que es mi resistencia, más la resta entre justamente mi impedancia del inductor con el capacitor. Pero como no hay capacitor aquí, solamente se le pone inductor, nada más. ¿Ok? En este caso, la parte del inductor sería lo siguiente. Sería la impedancia del inductor sería igual a ¿qué? A 2 por pi por la frecuencia por justamente la inductancia. ¿Ok? Nada más. 2 por pi por la frecuencia es 60 y la impedancia es pi. De una vez, 2. Entonces la impedancia de la inductancia sería justamente aquí, que sería igual a 753,98 ohms. ¿Ok? Ahí. Ahora sí. Este valor lo ponemos aquí, 0,98 al cuadrado. Ya que sería igual aquí, 120 sobre el resultado de acá abajo que me da la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 753,98 al cuadrado, 754,25. 754,25. Y esto dividido para 120, entonces es igual a ¿qué? A 0,15. 0,1591 amperios. Entonces ya tenemos justamente aquí la parte de la corriente. ¿Ya? Ahora sí, solamente nos quedaría calcular el voltaje de... No me gusta eficaz, aquí voltaje de, perdón. El voltaje de la resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí el voltaje de la resistencia, en cambio, sería 0,1591 multiplicado a R, que sería igual a 20 ohmios. Este resultado me daría igual a, multiplicado a 20, 3,18. 3,182 amperios. Entonces ya tenemos justamente nuestro literal A. ¿Ok? Ahora, la parte del literal B. Me pide el voltaje en el inductor de la inductancia. ¿Ok? En el inductor de inductancia. Ah, ok, ok, está bien. Pensé que era algo loco. Ok, es lo mismo. Es, de hecho, justamente repetir proceso. El voltaje L sería justamente 753,98 multiplicado a ¿qué? A la corriente 0,1591. No hay nada más. Entonces, aquí multiplicado a 753,98 es igual a 119. ¿Punto cuánto? Punto 95. 119,95, perdón, ya 96. No, 95. Ahí está. Voltios. ¿Por qué aquí le puse amperios? Voltios. Mm, Listo. Y este es el segundo literal. ¿Ok? Y ahora sí, nos faltaría solamente uno, que es el factor de potencia. Ok. Para calcular el factor de potencia aquí, chicos, justamente el FP, aquí es igual. Es igual al coseno del ángulo. Pero ¿qué ángulo? Pues aquí, si se dan cuenta, aquí ¿qué están involucrados en el circuito? ¿Qué elementos? Justamente está la parte del inductor y la parte de la resistencia normal. Entonces, si hacemos un plano entre X y Y, uy, ahí. Si hacemos un plano entre X y Y, de esta manera, así, tenemos entonces que aquí la resistencia con un plano, solamente vamos a decir que aquí hay un vector que va justamente así.
Ese vector es la resistencia, ¿verdad? Que va justamente en la parte de las X. Ahora, unido a este, vamos a dibujar un vector hacia arriba que marcaría justamente la inductancia, L. ¿Ok? Entonces aquí sería justamente XL. Y abajo tendríamos que poner un vector para la parte de de la capacitancia, pero como no hay capacitancia, pues se le deja ahí nomás. La unión del resultado de estos vectores, que es la que es así, justamente, es la parte de la inductancia total, ¿ya? Perdón, que es la... Uy, se me olvidó la palabra. Pero es Z, ¿ok? Es el total. Impedancia, eso es, impedancia, se me olvidó pronto, no era nada. La impedancia, ¿ok? Entonces, aquí justamente el ángulo es este que está acá. Si el ángulo es el adyacente sobre hipotenusa, entonces aquí el adyacente sería R y la hipotenusa sería la impedancia. Así que FP va a ser igual a ¿qué? A la adyacente, que es R, sobre la parte de la hipotenusa, que es Z. Ahí. ¿Ok? Porque no sabemos el ángulo. Entonces, aquí sería igual a 20 ohmios sobre 754,24 si me equivoco. ¿Ok? Punto 25, perdón. En este caso sería igual a 20 dividido para 754,25, sería igual a 0,026. Y esta, y hemos obtenido justamente el resultado de este ejercicio. Aquí, pues, como es una parte de inductancia, pues aquí se le pone en atrás. ¿Ok? Ya está. Ese sería el ejercicio completo. Esa fue justamente la pregunta del mejoramiento. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Técnicamente este circuito resistivo es parte 2 nada más. O sea, porque ya hay aquí ya lo aumentan la parte de capacitancia y la parte de inductancia. Pero hay circuitos. Y este es el tema que al menos a todos les debería gustar. O a la mayoría que su carrera netamente es de circuitos. Como por ejemplo los de FIEC o mecatrónica. Así que eso. Si no hay preguntas, no hay respuestas, procedemos con el siguiente ejercicio, ¿ok? Ya son las 7:44, ni siquiera son las 8 aún. Y hemos hecho 4 ejercicios. Wow. Voy a ver si este voy a dar un poquito más despacio. A ver. En este caso, quiero ver si se pega bien. Aquí. Borramos esto, suprimimos, pegamos. Ahora sí. Ok. Este fue una pregunta a sí mismo del examen, pero si me equivoco es el examen final de cuando yo vi la materia. ¿Qué es este? Dice así. Una fuente de corriente alterna con un voltaje eficaz o con voltaje eficaz de 100 voltios y una frecuencia de 60 Hz se conecta a un circuito RLC. Calcule el voltaje eficaz en el capacitor, justamente aquí, que justamente aquí está marcado como el voltaje out o el voltaje de salida. Considere que la resistencia es igual a 10 ohmios, la inductancia es de 300 milihertz y la capacitancia es de 200 microfarads. Perfecto. Aquí, ¿qué hay que hacer por acá? Pero que esto se vuelve repetitivo porque simplemente aquí directamente es calcular la parte de la corriente. Primero que nada, me pide justamente el voltaje eficaz en el capacitor, ¿verdad? Aquí está, aquí lo dice. Entonces, si me pide el voltaje eficaz del capacitor, vamos a escribir la fórmula de voltaje eficaz del capacitor. Si aquí está marcado como voltaje out, entonces ponemos aquí voltaje out, es igual a ¿qué? A, la corriente
¿Qué corriente va a ser aquí? La corriente eficaz, porque estamos con valores eficaces. ¿Multiplicado a qué? A justamente la parte de XC. ¿Ok? Por ahí bien. Ahora, ¿qué es igual a la corriente? Vamos a escribir de nuevo la ecuación. ¿Y a qué es igual a la corriente eficaz? Al voltaje eficaz sobre la impedancia, XC. Y ahora, de nuevo escribir la fórmula. ¿A qué es igual el voltaje eficaz? A esa fórmula grandota que ustedes ya saben. Perdón, ¿a qué es igual a la impedancia? La impedancia sería R al cuadrado más XL menos XC al cuadrado. ¿Y esto multiplicado a qué? Voltaje eficaz por XC. Y técnicamente esta es la fórmula completa para calcular justamente el voltaje del capacitor. Y eso es todo. Las fórmulas se vuelven tan sencillas, se vuelve todo más sencillo este tema cuando lo practican. Entonces, repito de nuevo para los que no entendieron, tenemos el voltaje del capacitor, a que es igual a la corriente eficaz por justamente XC. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿a qué es igual la corriente eficaz? Al voltaje eficaz sobre la impedancia total, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿a qué es igual la impedancia? La impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la resta entre el XL y el XC y esto al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí, bien. Ahora, ¿a qué es igual? De nuevo la fórmula. P out va a ser igual a qué? Un poquito más de la fórmula. Tenemos el voltaje eficaz multiplicado a XC. A la raíz cuadrada de qué? La resistencia al cuadrado más XL, ¿a qué es igual? Justamente al angular multiplicado a la inductancia. ¿Ok? Aquí me dan frecuencia, sí me da frecuencia. Entonces aquí sería justamente igual a 2 por pi, 2 por pi por la parte de la frecuencia que es 60. ¿Por cuánto? Por L, que es 300 milihertz. Ya. Entonces aquí sería justamente igual a XL 0,3. Menos. Lo mismo acá, pero aquí es al revés. Aquí solamente sería uno sobre. Vamos a abrir un poquito el paréntesis. Vamos a abrir aquí un poquito. Raíz. Así enorme. Ahora sí. 2 por pi por 60 por 0,3 menos uno sobre 2 por pi por la frecuencia por 200 micros, que sería 200 por 10 a la menos 6. Uy, un ratito, y esto sí. Entonces, si repasamos todo de una vez, borramos esto también, de paso, a ver, borramos esto, ahora sí. Y esto así. Ahí. ¿La resistencia cuánto cuesta? Sería 10 ohmios. 10 al cuadrado. ¿El voltaje eficaz cuánto es? 10. No, es 100, perdón, es 100 voltios. ¿Y cuánto sería el XC? El XC es justamente uno sobre 2 por pi por 60 por 200 por 10 a la menos 6. Y técnicamente hemos resuelto todo el ejercicio en una sola fórmula, todo unido. Lo que nos pedía. La mega fórmula ahí. ¿De ahí estamos? ¿Y esto qué es igual? Pues si lo hacemos por partes, uno dividido para 2 eh, por pi por 60 por 200 por 10 a la menos 6. Sería aquí igual a todo esto. A ver si sacamos esto, ponemos en negro, perdón. Todo esto sería igual justamente a qué? A 13,26 ohmios. 13
13.26 ohmios. Esto que está aquí, ¿cuánto es? 2 por pi por 60 por 0.3, 113.0, póngale 10. Dime, Jesús. Por buena pregunta, ahí nos faltaría el cuadrado de la diferencia. Es verdad, tienes razón. Aquí al cuadrado. Gracias, tienes razón. Aquí sería justamente. Aquí me olvidé el cuadrado. Ahí y ahí. Gracias. Y ahora sí. Entonces sería justamente ahí. Repaso valores. Sería 100 multiplicado a 13.26 dividido para la raíz cuadrada. La raíz aquí, raíz cuadrada. De 100 al cuadrado. No, ya, bueno, hágalo. 10 al cuadrado, que sería 100. Más 113.10 menos 13.26. Y esto es al cuadrado. Esto sería igual justamente a 13.215 voltios. Este es 5. Y de esta manera hemos encontrado el resultado de este ejercicio. Y eso es todo. Y si se dan Disculpa, cuenta, cuéntame. ¿podrás repetir cómo salió el XC? Es que me perdí ahí. Claro, el XC sale así. El XC es igual un medio, no, claro, 1 sobre 2 por pi por justamente la capacitancia. No, claro, por la frecuencia por la capacitancia. O en su lugar sería justamente un medio, claro, un 1 sobre angular por C. ¿Ok? Entonces el angular sería justamente igual a ¿qué? A 2 por pi por f. Pero directamente le ponemos 2 por pi por f porque ahí me dan la frecuencia directamente. Entonces aquí. ¿Ok? Entonces, como me dan la frecuencia directamente, ponemos, si le hacemos suma acá, si es 1 sobre 2 por pi por frecuencia por capacitancia, sería el 2 por pi por la frecuencia que es 60 y la capacitancia que es 200 por 10 a la menos 6, que sería 200 microcoulomb. ¿Ok? Pero bueno, microfaradios, perdón, microfaradios. Tal vez ahí sobre duda. Sí, otra pregunta. El voltaje era I ¿por qué no va por la resistencia y es XC o es lo mismo? No, no entiendo esa parte. ¿En cuál parte? ¿Me puedes indicar? En la parte, en la inicial aquí. Sí, es. Ok, me piden el voltaje eficaz en el capacitor. Ok, si me piden justamente en el capacitor, si sabemos aquí, acá, listo. Si me piden en el capacitor, entonces el voltaje normalmente es I por R, ¿verdad? Pero como es en el capacitor, aquí la resistencia del capacitor se le llama pues XC. ¿Ok? Entonces, técnicamente solamente lo que reemplazo es el XC. Porque si me pidieran el voltaje de la resistencia, sería justamente I por R. Y sería en el inductor, sería voltaje es igual a I por XL. ¿Ok? Por eso es que le puse el XC. Y aquí le pongo voltaje out o el Vout, porque así se lo nombra en el ejercicio. Voltaje out. ¿Ok? Ahí me lo dice. Tal vez ahí intenté mejor tu pregunta. Sí, ahí, tal vez. Sí, gracias. Listo, perfecto. Ahora sí. Me estoy quedando sin ejercicios, pero no me importa. Ahí vemos qué hacemos. Ok. En este caso vamos a resolver este ejercicio. Vamos a ver aquí. Un momento. Crear más ejercicios. A WhatsApp. Ok. Se supone que tenía 6 ejercicios propuestos. Hemos, creo que he puesto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno más, pero ese uno más, no sé, no me gusta. Pero vamos a ver, a ver. Vamos a hacerlo de una vez.
Ok, vamos a hacer este ejercicio. Esto que está aquí. Este ejercicio, si no me equivoco, es de la parte de ejercicios de resolución de problemas, si no me equivoco. De Rolero. Es este. Ya está aquí. ¿Ok? La verdad, no me acuerdo dónde era. Pero se ve súper sencillo, como pueden ver. Creo, se ve súper sencillo porque está un voltaje normal y un inductor y ya está, se acabó. Pero quién sabe. Ok, vamos a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que me dice, una bobina está conectada a un generador de AC de 100 voltios y 60 Hz. A esta frecuencia, la bobina tiene una impedancia de 10 ohmios y una reactancia de 8 ohmios. ¿Ok? ¿Cuál es la corriente que circula por la bobina? Es la primera que me dicen, ¿ok? Entonces, repito, una bobina está conectada a un generador de AC de voltios, la bobina tiene una impedancia, ya. La bobina tiene una impedancia de 100 ohmios y una reactancia de 8 ohmios. Ok, ahora, entonces técnicamente eso, ¿ok? Ya, a ver. Primero que nada, aquí, si ustedes leen bien, me dice aquí que justamente tiene una impedancia de 10 ohmios y una reactancia de 8 ohmios, ¿verdad? Entonces es como que, chuta, qué raro, porque, porque tiene dos resistencias a la vez, ¿ya? Entonces aquí viene el truquito. Aquí justamente, aquí la bobina, la que se encuentra justamente aquí, esta que está aquí, se está entendiendo de que justamente está justamente modelada como si fuera una inductancia normal, que es L, y una resistencia interna, ¿ok? O sea que tiene la inductancia y por dentro tiene una resistencia interna más pequeña, ¿ok? Entonces, si aquí me dice que si en el circuito real justamente es voltaje y la inductancia, resistencia, esta es la interna, ¿ok? Si me dice a mí que la impedancia, que es igual a 10 ohmios, ¿ok? Entonces me dice que esto que está aquí es mayor que la reactancia inductiva, que justamente es XL, es 8 ohmios, ¿ok? Entonces el ley debe haber una parte, pues, eh, que es una resistencia, una parte resistiva se le llama. Entonces, para resolver cómo, o sea, tipo, cuál es el resultado de esta resistencia, entonces aquí técnicamente tenemos lo siguiente. Tenemos que sería Z va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte resistiva al cuadrado más XL al cuadrado. ¿Ok? Resistencia, reactancia, impedancia y reactancia. Ok, ya. Ahora sí. ¿Verdad? Entonces aquí solamente lo que hacemos es reemplazar datos de los que ya teníamos. La parte de la Z es igual a ¿qué? A 10 ohmios. La impedancia. ¿Es igual a qué? A la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, o la parte resistiva al cuadrado, más XL. XL, que sería la reactancia, pero la reactancia es igual a 8 al cuadrado. ¿Ok? Aquí lo que hacemos es, pues, pasar a la raíz cuadrada como a la parte cuadrática, y al cuadrado es igual a r al cuadrado, más 8 cuadrado. Aquí sería justamente aquí 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esto sería justamente igual a ¿qué? A la parte raíz de 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A r. Y a partir de aquí ya podemos resolver justamente lo que sería el ejercicio completo. Bueno, no completo, pero al menos descubrir cuánto cuesta esa resistencia. R es igual a ¿qué? A 10 al cuadrado que es 100 menos 8 por 8, 64 si me equivoco. Ya. No, 8 por 8, ¿cuánto es? Sí. Perdón, yo no sé matemáticas. 8 por 8, está bien, 64. Ok. Ahora sí, tenemos justamente esto. Y esto sería igual justamente a 36. 36, la raíz cuadrada, ¿cuánto es? 6. Entonces aquí
R, perdón, la resistencia aquí es igual a ¿qué? 6 ohmios. ¿Ok? Entonces aquí ya hemos descubierto que aquí hay una resistencia de 6 ohmios, que es justamente una interna. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Espero que sí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya habiendo tenido estos datos, ya estamos con los datos completos, ahora sí podemos justamente hacer los tres literales que están aquí. ¿Ok? Ahora, tenemos justamente, me piden la primera pregunta, me dice cuál es la corriente que circula por la bobina. Es lo primero que me dice. Entonces, la corriente eficaz, ya que trabajamos con valores eficaces, tenemos justamente el voltaje eficaz sobre la impedancia. ¿Ok? Si el voltaje eficaz es de 100, y a mí me dan que la impedancia total es de 10, entonces aquí sería igual a ¿qué? A 10 amperios. Sencillo, ¿verdad? Ya tenemos la parte A. Ahora, me piden cuál es el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje aplicado. ¿Ok? Aquí justamente el ángulo de fase representa el desfase generado por, pues, entre la parte reactiva y la parte resistiva. ¿Ok? Entonces esta es la parte A. No, cable, aquí no. Esta es la parte A. Así. Ahora sí. La parte B, que es el ángulo de fase, es lo siguiente. Sería la tangente del ángulo a que es igual a XL sobre la resistencia. ¿Ok? Esto sería igual a ¿qué? Para qué me ayuda esto? Ya verán para qué. ¿Esto que es igual? El XL es igual a 8 ohmios, mientras que la resistencia es igual a ¿qué? A 6 ohmios. ¿Esto que es igual? Aquí si hacemos justamente división, la mitad 4, la mitad 3 sería justamente 4 tercios. ¿Para qué me ayuda esto? Para poder sacar justamente el ángulo. El ángulo, aquí la tangente del ángulo es igual a 4 tercios, ¿verdad? Ahora, aquí, si yo quiero ponerle, para despejar el ángulo, sería justamente ángulo es igual al arco tangente de 4 tercios. ¿Ok? Y de esta manera tenemos que el ángulo es igual a 53,13 grados. De una. ¿Ok? Ahora sí. En este caso, dado, aquí ojo, dado que justamente es un circuito con predominancia inductiva, porque como pueden ver, solamente aquí interviene la parte inductiva, entonces el voltaje adelanta la corriente en 53,13 grados. ¿Ok? Es como que si yo le dijera, por ejemplo, en un plano, aquí en un plano, en donde se encuentra aquí, ¿lo ve? Entonces es como que si aquí yo tuviera que la voltaje se encuentra acá y la corriente se encuentra justamente acá. Es un ejemplo, además de ojo. Entonces aquí el ángulo que hay aquí es los 53,13 grados que se encuentra aquí. ¿Ok? Es lo que quiere decir. Ahora sí. Bueno, me pide, ¿qué más? Me pide lo último literal que es, ¿qué capacitancia en serie se requiere para que la corriente y el voltaje se encuentren en fase? ¿Ok? Para esto, si yo quiero que esté en fase, necesito que justamente este ángulo que está aquí sea igual, 0 grados, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que esto sea 0 grados, pues la reactancia, que es la capacitiva, se la aparece aquí, ok, para que justamente esté en fase, entonces justamente el ángulo debe ser 0 grados, ¿verdad? Ahora, para lograrlo, la resistencia capacitiva, que es justamente esta,
Pero la reactancia compositiva, lo siento, debe ser justamente exactamente igual a la inductiva. ¿Ok? Dado que la inductiva es igual a 8 ohmios, entonces la capacitiva también debe ser 8 ohmios. ¿Ok? ¿Verdad? Pero ojo, me piden la capacitancia, no la reactancia capacitiva. Es muy diferente. Entonces, si recordamos la fórmula de la reactancia capacitiva, esto es igual a 1 sobre 2 por pi por f, por la frecuencia, por la capacitancia. Si aquí, o sea, despejamos la parte de la capacitancia, nos quedaría igual justamente a ¿qué? A 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por xc. En este caso, tenemos que ser igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, que es 60 Hz, por 8. En este caso, la capacitancia nos quedaría que es igual a ¿qué? A 331,57 microfaradios. Y este sería el resultado de este ejercicio, chicos. Ahí está. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que se ha dado? En retrospectiva, solamente aquí nos tuvimos que dar cuenta que aquí había una resistencia interna para poder hacer el cálculo general. O sea, aunque aquí, como pueden observar, aquí no afectó en nada esta resistencia, para nada. Sin embargo, pues es bueno tener en cuenta que aquí hay una resistencia pues interna. Pero en el ejercicio no afectó en nada, como pueden ver. Pero pues, imagínense que hubieran dicho, no sé, dibuja el diagrama factorial. Ahí está. Ok. Ahora sí. ¿Alguna duda? Tal vez. ¿No? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio, que a partir de aquí están acabando los ejercicios, pero puedo encontrar más, ¿ok? A ver, me dice lo siguiente. Vamos a copiar este ejercicio, este me gusta. Vamos con un poco más de complejidad, ¿ok? A ver, copiamos esto. Ahí. Y esto acá. Listo. Copiamos y pegamos. Ok, me dice esto. En el siguiente circuito, la fuente de voltaje tiene un valor RMS de 100 voltios y una frecuencia mitad a la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Y una frecuencia mitad a la frecuencia de resonancia. ¡Qué locura! Determine literal A, la corriente RMS del ejercicio. Ok, si me piden primero la corriente RMS, vamos a hacer eso. ¿Ok? Primero que nada, la corriente RMS, ¿cómo se calcula aquí? La corriente RMS va a ser igual a ¿qué? Al voltaje RMS ¿sobre cuánto? Sobre la impedancia. Es lo primero. ¿Ok? Ahora, para calcular la impedancia, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la parte reactiva al cuadrado más XL menos XC cuadrado. La parte de reactiva, claro, la parte de... Uy, siempre se me olvida cómo era la X. La X es igual a reactancia. La reactancia inductiva y la reactancia positiva al cuadrado. Ok, ahora sí. ¿Cómo se calcula XL? XL. XL es igual a WL. XC. 1 sobre WC. ¿Ok? Pero no tenemos lo que sería la W, que es justamente la parte de
frecuencia angular. ¿Ok? Ahora, como no tenemos la frecuencia angular, tenemos que calcular acá. La frecuencia angular de operación, que es justamente esta, es igual a parte de frecuencia angular de resonancia sobre 2. ¿Por qué? Porque aquí me lo dan en el ejercicio. La frecuencia mitad a la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Entonces, justamente, y esto supongamos pues que es la frecuencia angular, ojo, ¿ok? Así que aquí justamente la frecuencia de operación, que es la que necesitamos, es igual a la frecuencia de resonancia sobre 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia de resonancia? Es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz de LC. Entonces aquí sí está medio complejo el ejercicio porque los valores están muy como que sacándolos pero con pinzas. ¿Ya? Entonces, ya habiendo hecho esto, ahora sí ya tenemos la parte inductiva y la parte capacitiva. Ahora sí, tenemos, primer cálculo, la frecuencia angular de resonancia, que es igual a 1 sobre raíz de LC, que es igual a 1 sobre raíz de ¿cuánto? De L, que es igual a 50 milihertz, 50 mili, multiplicado a 50 pico, a 50 micro, perdón. ¿Esto que sería igual a qué? A 632,46 radianes sobre segundo. ¿Ok? Voy por eso. Ok. Ahora, siguiente paso. Dividirlo para 2. Si esto lo dividimos para 2 sería igual a 316,23. Sí, 23 radianes sobre segundos. Ya tenemos la velocidad angular. Ahora sí, nos falta la parte de la reactancia capacitiva y la inductiva. 316,23 multiplicado a ¿qué? ¿A cuánto? A 50 mili, que sería justamente 0,05, si me equivoco. 50 por 10 a la menos 3, pongámosle ahí de una vez. Ahora sí. ¿Esto es igual a qué? 316,23 multiplicado a 50 por 10 a la menos 3, que es igual a 15,81. 15,81 ohmios. La parte compositiva. La parte compositiva es igual a 1 sobre 316,23. Uy, la raya me da toque. Sería así. Ahí sí. ¿Multiplicado a qué? A 50 micro. Que es 50 por 10 a la menos 6. ¿Y esto es igual a qué? A lo mismo, pero en vez de por 3 es igual a la menos 6. 0. Ay, perdón, pero esto es dividido. Jeje. A ver, sería 1 dividido para esto. Ahora sí, 63 es 63,25 ohmios. Ambas. Listo. Ahora sí, podemos calcular la parte de la impedancia. Ahora sí, que esto es igual a ¿qué? A la parte reactiva, que es igual a ¿cuánto? A 40 ohmios, 40 cuadrados, más la resta entre la inductiva menos la capacitiva, que ya sea a partir de aquí que está en adelanto. Creo, si me equivoco. Sí está en adelanto. Ok, aquí sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más la resta entre 15,81 y 63,25 al cuadrado. 62,052. 62,052, pero redondeamos a dos decimales nomás, y aquí tenemos justamente la impedancia.
Y ya, y ahí podemos calcular justamente la corriente. La corriente IRMS es igual a 100 voltios, porque esa es la voltaje RMS, sobre, listo, 100 dividido para 62,05. Y este es igual a, dividido para 1,61, listo, 1,61 amperios. Y hemos conseguido el literal A. ¿Ok? Esta es la parte A. Siguiente. Listo, lo ponemos así. Perfecto. La siguiente es el factor de potencia indicando si es en atraso o en adelanto. Si me equivoco es en adelanto, pero pues quién sabe, puede que me equivoque. Así que vamos a ver. Lo siguiente es aquí la parte B, FP. En este caso el FP ya sabemos que es el coseno del ángulo. Ya sabemos que esto es igual a ¿qué? A la resistencia sobre la impedancia. Ya les dibujé el triángulo de fasores y aquí les indico que aquí, si dibujamos aquí que es la resistencia, tenemos la inductancia. Tenemos primero la capacitancia. Ahí, la capacitancia. Y tenemos la inductancia. Así, de esta manera. Entonces, aquí me queda el resultado de lo que es la impedancia. La impedancia. Ya, ahí está. Borremos la parte de la C para poner otro color, para que se diferencie. Poner un verde. Ahí. Ahora sí. Sería XC, sería XL. Ahora sí. Para los que no entiendan, técnicamente, la parte de el vector R de la resistencia va a ir siempre justamente en el eje de las X. ¿Ok? Por eso es que siempre va hacia la derecha. Aquí está R. Ahora, para saber si es inductiva o capacitiva, pues el vector del XL va siempre dirigido hacia ¿qué? Hacia arriba. O sea, justamente va a 90 grados hacia arriba. ¿Ok? Positivamente. Mientras que el XC va justamente en 90 grados, pero hacia abajo. ¿Ok? Que sería menos 90 grados. Por eso, aquí, ¿y por qué yo hago más grande XC que XL? Porque si se dan cuenta, XC es mucho más grande que XL. ¿Ok? Y siempre cuando X es más grande, se le dice que está en adelanto. Uy, me fue. Ahí sí. Entonces aquí, el ángulo que está aquí representa justamente el ángulo de la parte de la factor de potencia. Entonces aquí, como es el coseno del ángulo, el coseno del ángulo es el adyacente, que es la resistencia, sobre la hipotenusa, que es la inductancia. Ok, ¿esto es igual a qué? ¿La resistencia cuánto es? La resistencia es igual a... Esta resistencia. 40. ¿Dividido para cuánto? Para Z. ¿Z cuánto es? Z 62,05. Ok, ahora sí. Está ahí todo bien. ¿Esto sería igual a qué? A 0,645. Ahora, como ya les había dicho, aquí, dado que la parte de la clase capacitiva es mayor a la inductiva, entonces se puede decir que estamos justamente en adelanto. ¿Ok? Estamos en adelanto. Ahora, aquí técnicamente se dice que la corriente adelanta al voltaje.
¿Ok? Ese se le llama. Ahora sí. Por eso se le llama en adelante. Perfecto. Me dice, la diferencia de potencial RMS en cada elemento del circuito. O sea, me pide aquí justamente el voltaje de aquí del capacitor, me pide el voltaje de aquí del resistor, me pide el voltaje aquí del inductor. Ok, es como que si aquí pusiera aquí un voltímetro y un voltímetro. Lo que me pide. Ok, para esto, sí, tengo lo siguiente. Tenemos justamente que voltaje R, que es la parte de resistencia, es igual a ¿qué? A la corriente RMS multiplicado la resistencia. El voltaje L es igual a la corriente RMS por la reactancia inductiva. Y el voltaje C es igual a la corriente RMS por la reactancia capacitiva. Y así. Y es técnicamente repetir cada uno de estos pues con los valores. Y esta es reemplazar. Es 1,61 para cada uno, 1,61 para cada uno, multiplicado para cada una de estas, que si en micro es 40, 50 milis y 50 micro, si no me equivoco. Voy a ver si este caso. Sí, está bien, 50 milis, 50 micro y 40 ohmios. Ahí está. Recuerden que milis es por 10 a la menos 3 y micro es por 10 a la menos 6. En este caso, el total quedaría 64,48, aunque déjame ver. 40, de 4,40, perdón, 40 amperios, 1,61 por 50 por 10 a la menos 3, 0,08 amperios, ¿ok? Y 1,61 por 50 por 10 a la menos 6, que sería justamente igual aproximadamente a ¿cuánto? No sé cómo sería ahí. Sería justamente... Un momento. Ay, perdón, me estoy confundiendo. Estoy multiplicándoles directamente a o sea, en vez de ponerle la parte, la parte inductiva, la parte capacitiva, le estoy multiplicando la inductancia y capacitancia directamente. Y eso está mal. Casi me equivoco. Es esto que está aquí. Ahora sí. Que sería 15,81 y 63,25. Casi la hago. 15,81 y 63,85, si no me equivoco. Ahí sí, 25, perdón. Ya me está volviendo loco. Ya decía errores tan pequeños. Ahora sí, mil disculpas, me disculpen. 1,61 por 15,81, que es igual a 25,45. Es 40 arriba. Y 1,61 por 63,25, que es igual a 101,83 amperios. Y ahora sí, aquí sí está muy bien. Y de esta manera hemos completado la parte C. La D, la potencia del circuito. Dios mío. La potencia del circuito no es nada más que como lo decíamos en el capítulo 5. La potencia del circuito es igual a voltaje RMS multiplicado a la corriente RMS multiplicado aquí. La única diferencia es que se multiplica el coseno de la. ¿Ok? Es la única diferencia, nada más. Entonces, si el voltaje RMS es de 100 y la corriente RMS es de 1,61 y el coseno del ángulo es ¿cuánto? El coseno del ángulo es 0,645. Resultado. Así que aquí sería multiplicar a 0,645. Y este es igual justamente a la potencia del circuito. 100 multiplicado 1,61 por 0,645 me da igual a 103,845.
watts. Y ya, ese sería literal. Y el E, él es el más esperado. Graficar el diagrama de Fasores. Bueno, el diagrama de Fasores no está complejo, la verdad. Si les estoy sincero. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ahora sí. A ver. En la espalda. Ok. Primero, aquí el diagrama fasorial, pues, el que nos piden justamente es la corriente de voltaje. ¿Ya? Observen lo siguiente. Momento. Antes que nada. Ya, ahora sí. Tenemos lo siguiente. Primero que nada, el diagrama fasorial es este. Primero, vamos a hacer justamente el diagrama de voltajes. ¿Ok? De esta manera. Vamos a poner de color morado que represente la parte de la resistencia, que es el voltaje que está aquí. ¿Ok? Voltaje de resistencia. Tenemos el voltaje de la inductancia, y tenemos justamente la parte del voltaje de la capacitancia, de esta manera. ¿Ok? Ya, acá. Ahora, si queremos hacer justamente este es el diagrama de Fasores, diagrama, ay, lo voy mejor. Diagrama fasorial, voltajes. Ok, ahora, si hacemos otro, vamos a hacer uno, el cual compare el diagrama fasorial entre la corriente y el voltaje, ¿ok? En este caso, tenemos lo siguiente, así de esta manera. Oh, no, ese no es todo esto. En este caso, si nosotros tenemos justamente si esto que está aquí es en adelanto, entonces, y la corriente se pone usualmente de esta manera, así la corriente I. Entonces, la parte de cómo estamos, ojo, estamos en adelanto, o sea, justamente aquí la corriente adelanta el voltaje, entonces aquí la línea del voltaje o el vector voltaje se hace justamente acá. De manera que es justamente aquí es se puede decir el voltaje total. Aquí el ángulo representa los 53 si no me equivoco. ¿Cuánto era? No me dice el ángulo, pero representa aquí justamente el coseno del ángulo. ¿Ok? Aquí. Y aquí me dice que está en adelanto. ¿Ok? Entonces, este sería justamente el diagrama fasorial, corriente versus voltaje. O bueno, corriente-voltaje. Y ya está. Eso es todo. No hay mucha ciencia, la verdad. Y ya está. Ahora sí, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Este fue un poco más tedioso, como puedo observar, pero no fue nada complejo, no fue nada del otro mundo. Solamente fue un poco más al inicio, que es como ver cómo sacar los valores del inicio, pero de ahí no es tanta. Ya luego cuando fluye. Al inicio sí. Y bueno, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Tal vez, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor, la parte última, la del gráfico? Claro. En este caso, la corriente, en su mayoría de veces, por la sumatoria de corrientes, porque, perdón, sumatoria, corregirlo. La corriente justamente, a ver, déjame ver esto, aquí, ya. Si te das cuenta,
Este circuito que tú ves aquí está en serie, ¿verdad? Por ende, aquí la corriente que circula aquí es la misma, ¿verdad? Que la corriente RMS. Por ende, solamente, no es que hay una comparación entre corrientes, porque la corriente es la misma. Entonces la corriente puede ser dirigida en una sola dirección. Para que sea visible, para que sea mejor de manera visible, se la hace en el eje de las X. ¿Ok? Justamente hacia acá, ¿verdad? Ahora, si nosotros basamos nuestra corriente en ese eje, y ya sabemos que aquí, por el cálculo del factor de potencia, que es el coseno del ángulo, sabemos que está en adelanto. Eso quiere decir que la corriente adelanta el voltaje, entonces la corriente debe estar adelante del voltaje. Por ende, solamente queda dibujar la parte del vector de voltaje justo detrás de la corriente. Y así, eso es todo, nada más. Solamente hay que saber si está en adelanto o en atraso. Porque si estuviera en atraso, entonces la corriente estaría atrasada. O sea, que estaría atrás del voltaje. ¿Ok? Entonces, en este caso, como está en adelanto la corriente, pues el vector de voltaje se le dibuja hacia atrás. ¿Ok? Tal vez ahora sí, mejor. Sí, gracias. Perfecto. Y ya estamos. Eh, de ahí, ¿qué más? ¿Qué más? No, no hay nada más. Solo sería eso. Ok, chicos. Creo que, creo que voy a dejar hasta ahí la sesión porque, porque ya no puedo explicar nada más. El resto ya sería repetitivo. Este creo que fue el ejercicio más complejo del de ustedes, pero a partir de aquí ya no hace falta explicarles más ejercicios de esto. Creo que esto es lo que debería demostrarles a ustedes más, que era la parte de la de fasores, pero hasta ahí. Em, ¿Cuántos hemos hecho? Hemos hecho uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios hemos hecho hoy día. Más que casi nunca. Así que nada, vamos a acabar la clase, dejar de compartir pantalla. Y si tienen alguna duda con respecto a todo lo que hemos hecho dado, claro, Bianca, cuéntame. O no, tal vez. Ok, voy a decir que no. Eh, Voy a acabar con la grabación de la pantalla. Y ahora sí.